¿Qué pasa si tú quebras un huevo desde afuera? Si lo golpeas o lo rompes, pues lo que había dentro del huevo ahí se muere. Ahí te haces un huevo frito. Pero ¿qué pasa si ese mismo cascarón se rompe, pero desde adentro? Pues ahí lo que emerge es una nueva vida. Es el mismo cascarón que se rompe, pero no es lo mismo que lo quebre alguien desde afuera a que se rompa desde dentro. Pues este principio de la naturaleza nos ilustra tanto en cómo es la verdadera fe, que no puede ser algo que se imponga desde afuera, debe ser una respuesta que demos desde dentro, con plena conciencia, con plena convicción. Tú puedes obligar a una persona a que se bautice, a que se aprenda la doctrina, a que rece, a que memorice el credo, a que haga su primera comunión, a que se confiese, a que se confirme, a que venga a misa. A todo eso lo puedes obligar, pero no puedes obligarla a creer. Eso sí que puedes hacerla que diga que crea, pero que crea desde lo profundo de sus convicciones, desde el corazón, desde la conciencia. Eso es un acto libre de cada persona. No es algo que se pueda imponer ni forzar. Y cuando es algo forzado, pues tarde o temprano se hace a un lado. Vemos un ejemplo de esto en Natanael, uno de los apóstoles a quien el Señor llamó. Primero, Jesús llamó a Felipe, y Felipe, cautivado al haber conocido a Jesús, va y se lo cuenta a Natanael. Pero Natanael viene a ser de estos que ya no se cuecen al primer hervor, como muchos que conocemos, que no, por más que tú llegues y les cuentes y los convenzas, no, pues ellos ya no creas que lo aceptan a la primera. Y no es que sean malos, es que quizá ya están curados de espanto, quizá la vida ya les ha dado algunas malas experiencias que los hacen no ser malos, sino el no ser ingenuos. No es tanto que sean duros de corazón para creer, es que la vida les ha enseñado a cocolazos a no ser ingenuos, porque están cansados de aquellos que los hacen creer, que los hacen confiar y los decepcionan o los traicionan. Y es que pues llegas a una etapa en la vida en la que ya no te chupas el dedo, ya no crees en falsas promesas, ya no crees en productos milagro que adelgazan en unos pocos días sin esfuerzo, ya no crees en fabulosas oportunidades de negocio que te vienen a ofrecer y que vas a ser tu propio jefe y que vas a ganar mucho más trabajando lo que tú quieras. Ay, no es cierto. Ya no le crees a los políticos que todos te llegan con el mismo cuento de que ellos sí son diferentes, de que ellos sí van a hacer bien las cosas. Pues llegas a esa etapa donde la vida te da colmillo y ya no te la crees. Por lo mismo te cuesta creer en las personas que representan la religión, pero que tú ves tantas incongruencias en ellos que llegas a la conclusión de que es mejor pensar y comprobar que creer, aunque en el fondo ellos quisieran creer, pero también tienen el temor a ser decepcionados. Por eso no creen tan fácilmente, no se cuecen al primer hervor, como Natanael, a quien le llegan a decir: hemos encontrado al Mesías. Ay, otro limón para el caldo. En aquella época, ¿cuántos falsos mesías no surgían? Surgía cada caudillo, cada revolucionario que decía que vamos a levantarnos para devolverle su soberanía a nuestro pueblo, para devolverle su identidad de pueblo elegido de Dios. Pero pues eran falsos mesías que levantaban polvareda, que enardecían los ánimos, pero los mataban o se corrompían y otra vez la decepción. Por eso Natanael no se traga tan fácilmente eso de que este sí es el bueno. Ay, pues, ¿qué puede salir de un pueblucho como Nazaret?
y del hijo de un carpintero, ¿qué podemos esperar? Bueno, él puso sus barreras, puso sus condiciones, pero cuando comprobó por sí mismo, cuando él personalmente vio, o más bien dicho, fue visto por Jesús, que llegó y le comprobó que le conocía desde antes, que conocía su rectitud, su integridad, esas cosas que no todos podían ver, pero que Jesús le conocía y le amaba desde antes de conocerlo. Es entonces que Natanael llega a tener una fe más sólida y más audaz que el mismo Felipe que se la presentó. Pues ante Jesús haces esa confesión de fe: tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Algo similar pasó con Tomás, aquel apóstol a quien le llamaban el incrédulo, porque se negó a creer a la primera en la resurrección, pero después fue él quien dijo: Señor mío y Dios mío. Natanael llegó a tener una fe más grande que la de Felipe, que fue el que se lo presentó. Algo similar pasó en el evangelio de ayer, cuando vimos que primero Andrés conoció a Jesús y luego Andrés fue a contárselo a Pedro, su hermano, que como lo conocemos, pues tampoco se ha de haber creído a la primera, también ha de haber puesto sus excusas, sus prejuicios, pero cuando conoció a Jesús, Pedro llegó a ser el más entregado y más grande de los apóstoles. Hay veces que tú quieres acercar a Jesús a alguien que está renuente, que se resiste, que no cree, pero no pierdas la fe de que cuando él se encuentre personalmente con Jesús, llegará a tener una fe más profunda y audaz que tú mismo. Y eso no es para que te sientas menos, ese deberá ser tu mayor satisfacción. Cuando suceda, en el momento, en el tiempo en que Dios lo haga, pero esa tarea déjasela al Espíritu Santo. Ya sé que a ti te mortifica más de alguno, que no lo puedes hacer que crea. Un hijo, un nieto, un amigo, un conocido, que pues te pesa tanto. Y en el caso de los hijos tú te preguntas, bueno, es que ¿qué hice mal como padre, como madre? ¿En qué fallé? Si por mí no quedó en tiempo y forma inculcarles nuestra religión con la palabra y el ejemplo, a mí no me vas a acusar de que yo no los traía, que no los acercaba, de que yo no les predicaba con el ejemplo. Entonces, ¿en qué fallé? ¿En qué momento quisieron tirar a la basura todo lo que les inculqué? Bueno, pues quizá una experiencia, quizá una idea más fuerte viene ahora a atraerlos, pero tú ya hiciste lo tuyo. Confía en que Dios tiene sus planes, Dios tiene sus caminos, y tal vez te decepcionas, te enojas, les peleas y les das los argumentos que para ti son convincentes y los agarras a bibliazos a ver si así creen. Pero acuérdate, un huevo no puede tener vida si lo quebras desde afuera. Tiene que ser algo que nazca de ellos. Pero es que ¿por qué dejaron de creer? Pues a lo mejor nunca creyeron, solo te obedecían, solo lo hacían por ti. La fe no es algo que haya nacido de ellos. Les enseñaste la doctrina, les inculcaste la religión, pero la fe debe ser una experiencia personal a la que cada uno responde. El hecho de que no crean como tú crees es tanto como que yo me enoje por prestarte mis lentes y tú te los pones y tú dices que ves borroso con mis lentes, y yo me enojo contigo por decirte, ¿cómo que no ves si yo veo perfectamente con mis lentes? ¿Cómo que tú no vas a ver? Es que estás tonto, estás ciego, Pues yo no me voy a enojar porque tú no ves con mis lentes, porque están graduados a mi vista. Así tú no puedes obligar a que el otro tenga la misma experiencia espiritual que tú, la misma visión de la vida que tú, pero pierdas la esperanza,
Ya haz tu parte, al igual que Felipe. Tú invita, tú preséntale a Jesús, tú atráelo con tu testimonio. Pero el surgimiento de la fe, eso le toca al Espíritu Santo. Déjale a Jesús lo demás, que Él tendrá sus maneras y sus caminos para atraerlo hacia Él. Y cuando lo haga, que no te sorprenda que llegue a tener una fe aún más profunda y entregada de la que tú tenías. Nos ponemos de pie. Oremos, hermanos, a Dios Padre, que en el nacimiento de su Hijo ha manifestado